La nacionalización de Bankia ha despertado los temores a una crisis bancaria en Europa. En las últimas semanas nos están invitando a que utilicemos los fondos de rescate. De una manera sugerente, tanto Alemania como el Fondo Monetario Internacional no dejan de contemplar como una salida no del todo mala el que España solicite dinero, solicite fondos para rescatar a su sistema bancario. De momento, Mariano Rajoy y Luis de Guindos se oponen. El temor es la estigma que esto implica para España. Un rescate, sin duda alguna, tiene un efecto negativo sobre los mercados financieros. De hecho, hemos visto que los países que lo han solicitado permanecen los mercados financieros cerrados para ellos durante unos años. Esta es la razón por la cual verdaderamente al gobierno español en principio no le interesa. Lo que pasa es que una vez que se conozcan las necesidades de fondos del sistema bancario español, y lo vamos a saber una vez que conozcamos el informe del Fondo Monetario Internacional y sobre todo el informe de las dos tasadoras o evaluadoras internacionales a las que se les ha encargado el análisis de la banca española, si la cantidad que sale es importante, y los analistas están hablando entre 50.000 y 100.000 millones de euros más a los que en la última reforma de Guindos había pedido a los bancos, que son 52.000. Es decir, estaríamos hablando de una cifra que oscilaría entre los 100.000 y 150.000 millones de aquí a final de año. Esta es una cantidad demasiado importante para España en un momento en el que la deuda pública española está teniendo o está empezando a tener problemas para su colocación. Habría que evitar de alguna manera que el endeudamiento público de España aumentara y sobre todo habría que romper esa vinculación, esa espiral diabólica que existe entre deuda bancaria y deuda española. Las posibilidades que se ofrecen para España son las siguientes. Hay cierta flexibilización, es decir, todos desearían, desde Alemania, el Fondo Monetario Internacional, a Bruselas, buscar una fórmula más flexible, menos estigmatizadora para España. Por eso, últimamente, se está hablando de utilizar el fondo de rescate, el MEDE, que se va a aprobar en junio y que está dotado con 500.000 millones, que pueden llegar hasta los 750.000, para utilizarlos para sanear directamente los bancos. El problema que existe es que en el tratado del fondo esta posibilidad de dedicar los fondos directamente a sanear la banca no existe. El fondo está pensado en utilizar los fondos para sanear el país y luego el gobierno con ese dinero pues hace lo que le parezca. Esto no lo quiere nuestro gobierno porque eso sería un estigma sobre la totalidad de todo el país. Se están buscando fórmulas, no es fácil. Una de ellas es que el dinero del fondo, en vez de ir a los bancos directamente, fuera el FROB. El FROB es una organización, un fondo que es nacional, que es gubernamental. Y el FROB, a su vez, prestaría este dinero a los bancos o cajas que lo necesitaran. Esta podía ser una fórmula. Los abogados lo están estudiando. Probablemente tampoco esta sea factible. Las otras alternativas son malas a la vista de lo que está pasando con Grecia y con Irlanda, y no creo que en ningún caso se vayan a utilizar. Una de ellas sería el fondo de rescate normal y corriente que se ha utilizado con Portugal, con Irlanda. ¿Esto qué efectos tiene? Pues los efectos que tiene son los siguientes. Primero, los mercados financieros se cierran totalmente, dependemos solo y únicamente del fondo y del Banco Central Europeo, y las políticas de ajuste se endurecen tremendamente, tanto en salarios como en pensiones, como en reducciones de todo tipo de gasto, y además se tienen que hacer en un periodo mucho más corto. Es decir, hay algunos que piensan que dicen, bueno, pero precisamente esto es lo que necesita España, a la vista de la división, de la falta de consenso que hay entre la oposición, el gobierno, los sindicatos, es que nos pongan un calendario estricto y lo que tengamos que hacer lo hagamos ya y lo hagamos de una manera potente, fuerte y definitiva.
De esta manera el gobierno también perdería de alguna manera la presión de decir, bueno, esto no es culpa mía, es Bruselas la que verdaderamente nos está imponiendo este tema. Sin embargo, yo aconsejo a Mariano Rajoy de Guindos que se resistan a este tema totalmente, y yo personalmente hoy por hoy no lo veo posible. Otra alternativa sería, y se está hablando de ello también, un rescate light, es decir, un rescate con menos condiciones, un rescate expreso diseñado para España, que es un país que, estando cumpliendo con las reformas estructurales y la reducción del gasto que se le ha pedido, no merece el trato tan estricto, tan severo de Grecia, Portugal o Irlanda. Bueno, esto sería una novedad. Habría que ver. En cualquier caso, lo que sí tenemos que pensar es que no nos van a prestar dinero, no nos van a dar dinero sin condiciones. Va a haber condiciones siempre. Va a haber o bien condiciones para los bancos o bien condiciones genéricamente para el país. Pero Europa no presta el dinero si no es a cambio de soberanía, es decir, a cambio de cederle los tratos del gobierno bien sobre los bancos o bien sobre el país. Miedo no debemos de tener, es decir, el rescate no es ningún fin del mundo, en absoluto. El rescate quizás lo que hace es dar más confianza a los mercados financieros sobre que ese país tiene salida. Por lo tanto, no debe haber ningún tipo de miedo ni al tema de los depósitos, ni ningún. Este tipo de riesgos en Europa concretamente no existe. Los que peor saldrían en una situación extrema serían precisamente Francia y Alemania, es decir, sus bancos, porque gran parte de la financiación privada y pública de nuestro país la tienen tanto Francia como Alemania. De hecho, Alemania, ¿qué es lo que pretende con estos consejos que nos está dando? Pues está pretendiendo fundamentalmente hacer un cortafuegos fuerte para que esa propagación de la crisis no afecte al resto de los bancos europeos. Precisamente en esta semana pasada Moody's ha rebajado el rating de unos cuantos bancos alemanes. Se trata de evitar la expansión, el contagio sistémico de la banca española al resto de los bancos. Por lo tanto, tranquilidad y hacer las tareas pendientes que tiene nuestro gobierno, las está llevando adelante con voluntad y con rigor, y haya rescate o no haya, sea de bancos solo, que será lo más probable, o sea un rescate light, o si no hay rescate, pues aceptémoslo. Mientras tanto, sí habría que pedirle al Banco Central Europeo, mientras esta solución llega, que no va a ser a corto plazo, puede ser a finales de julio, habría que pedirle al Banco Central Europeo que nos apoyara con la liquidez y la compra de deuda pública, cosa que hasta ahora no ha hecho porque lleva 11 semanas sin comprar deuda pública italiana y española. Y nada más. Estos próximos días va a haber muchos acontecimientos y en la cumbre europea del día 28 pues seguramente se va a debatir este tema de la creación de una unión bancaria única, pero como muy bien ha dicho Angela Merkel, tanto la creación de la unión como la creación de una Europa presupuestaria, fiscal y monetaria única, que es verdaderamente la única salida a largo plazo, eso va a llevar tiempo. Y España pues necesita, y otros países como puede ser Francia también y Bélgica, necesitan soluciones a sus bancos más a corto plazo. Nada más, hasta la próxima.